Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles sobre las memorias, los sistemas digitales. Está conformado por Alejandro Padilla y Daniel Muñoz Castañeda. Y el primer punto que vamos a llevar a cabo en esta exposición es la necesidad de las memorias en los sistemas digitales. Listo, entonces para empezar, tenemos que entender que en este caso nosotros vamos a evaluar la necesidad y la importancia de las memorias en los sistemas digitales basándonos en los diagramas de bloques de un microprocesador y de un procesador ATmega 328. Para esto, nosotros lo que vamos a explicar y lo más importante de entender en este momento es que, por ejemplo, si analizamos el diagrama de bloques del microprocesador, tenemos la parte de la CPU, donde hay una entrada de reloj que simplemente pues, nos va a ayudar con el diseño digital, que entra a la unidad de control, que es donde se va a empezar a esparcir la parte de la CPU, por decirlo así, donde en la unidad aritmético-lógica pues se desarrollan los programas o los sistemas digitales que vayamos a utilizar, pasando a los registros y quedando en la unidad de control, que simplemente la CPU lo que hace es encargarse más o menos, por decirlo así, de la parte de cálculos, de la parte de operaciones, ¿sí? Sin embargo, para eso necesitamos la ROM y la RAM. ¿Por qué? Porque es que si simplemente tuviéramos la CPU, no funcionaría nada de lo que necesitamos. No, las entradas y las salidas no habría un almacenamiento de datos, ni habría una lectura de datos, ni una forma de entrar a esos datos y tomarlos para que, para que se puedan desarrollar las actividades o los diseños que estamos desarrollando en la CPU del microprocesador. Entonces, por eso es importante y por eso vamos a entrar más adelante a explicar la ROM y la RAM, que en este caso pues son memorias de lectura y escritura de datos que hacen parte del complemento del microprocesador. En el caso del procesador ATmega 328, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de memorias. En este caso entran las EEPROM, que son memorias ROM programables, las SRAM, que son RAM estática, la Flash, que simplemente permite el acceso más rápido a la CPU, y pues otros componentes donde pues está el databus y el in-out databus, que es el que nos va a dar las entradas y las salidas. Es muy similar al que vemos en el microprocesador. Lo que pasa es que este procesador está más orientado al complemento de un ordenador, por decirlo así. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ROM y las RAM, en este caso las memorias, o pueden ser flash o EPROM, nos van a permitir a nosotros el almacenamiento de datos, así como la adquisición y el poder de poder tomar esos datos y manejarlos como nosotros queramos. En la velocidad de procesamiento y eso ya depende de la capacidad de cada una de estas memorias. Otra característica importante de la necesidad de las memorias es que estas nos ayudan a reducir las carpetas físicas que existen en cualquier programa, en cualquier sistema que nosotros tengamos. Lo que nos va a ayudar es a reducir este almacenamiento físico para almacenarlo dentro de las memorias. La relación entre semiconductores y memorias básicamente se puede definir en que una hace parte de la otra. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de memorias hoy en día, con la mejor tecnología, desde hace ya bastante tiempo, más o menos unos 20, 30 años, se vienen desarrollando con semiconductores. ¿Por qué? Porque una de las características y de las propiedades de los semiconductores es que permite que al momento de que pueden comportarse como materiales aislantes y también conductores al mismo tiempo, los hacen apropiados para ser usados como dispositivos programables. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que se necesite, ahorita pues entramos a una seguidilla de definiciones donde nos vamos a dar cuenta un poco mejor de para qué sirven y por qué se utilizan los semiconductores. Básicamente, permiten el almacenamiento o el desarrollo, o permiten que se transmitan unos señales de forma binaria o de forma digital, lo que nos va a permitir a nosotros el almacenamiento, el procesamiento y además la ayuda de los datos. En este caso, la mayoría de semiconductores, como los vemos en esta gráfica, ¿sí? Como los semiconductores bipolares y los semiconductores MOS, aunque tengan un costo alto, nos dan a nosotros un tiempo de acceso en palabras por segundos o acceso a la información muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se utilizaban cinta y tarjetas perforadas que nos permitían, por un bajo costo, un acceso a la información. Más sin embargo, se dañaban o no duraban lo suficiente, no nos permitían la velocidad de procesamiento porque las memorias no rendían. Entonces ahora se utilizan, después de los núcleos de perritas, los semiconductores. Pueden ser MOS o bipolares, ¿sí? La mayoría pues son transistores
o qué, o diodos, pero pues esto ya es más de la parte electrónica. Para conocer un poco más acerca de las memorias en los sistemas digitales, tenemos que hacer algunas definiciones. De lo primero que vamos a hablar es el registro, el cual en la arquitectura de los ordenadores es una memoria de alta velocidad, pero de muy poca capacidad. Generalmente esta está integrada en el microprocesador y permite guardar transitoriamente y acceder a los valores que son usados comúnmente, como por ejemplo operaciones aritméticas. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria, la cual vamos a hablar un poco más adelante acerca de ella. Y estos son la manera más rápida que tiene un sistema para almacenar datos. Los registros generalmente se miden por el número de bits que almacenan. Por ejemplo, un registro de 8 bits o un registro de 12 bits, como el que vemos ahí en la imagen es de 8 bits. También se implementan en los bancos de registros, pero antiguamente se utilizaban biestables individuales como la memoria de RAM o formas aún más primitivas. Del segundo concepto que vamos a hablar es acerca del byte, el cual es una secuencia contigua de bits en un flujo de datos de serie, como en las comunicaciones, por ejemplo, un módem o un satélite, o un cabezal de disco duro. El bit es la unidad de datos más pequeña con significado. Pueden incluir bits de inicio, parada o paridad, y según los casos podrían contener de 12 a 12 bits. Un bit, por lo general, son 8 bits en uno solo. Podemos contemplar, si tenemos 7 bits, todas las capacidades, todas las posibilidades de código ASCII o extensiones de dicho código. Una celda de memoria o posición de memoria es el elemento base fundamental en el que se basa la memoria informática. En un circuito electrónico que almacena un bit de información binaria y que debe ser activado para almacenar un valor lógico de 1, es decir, un nivel alto de voltaje, y se resetea para almacenar un valor lógico de 0, es decir, un nivel bajo de voltaje. El valor de la celda de memoria se mantiene o es recordado hasta que este es cambiado por el proceso de activación o de reset, como hablábamos anteriormente, y se puede acceder al valor almacenado en la celda de memoria mediante el proceso de la lectura. Otro concepto del cual vamos a hablar es la dirección de memoria, y este es un formato en el que se localizan los bytes de memoria con el cual un programa informático o un dispositivo de hardware accede o almacena datos para su posterior utilización. Una forma muy común de describir la memoria principal de un ordenador es la colección de celdas que almacenan datos e instrucciones, perdón. Cada celda es identificada por un número o una dirección de memoria. Para acceder a la ubicación específica de esta memoria, estos datos se almacenan en el CPU mediante señales de dirección. Esta habitualmente tiene 32 bits en la mayoría de las máquinas que hay en la actualidad. Un bus de dirección de 32 bits permite especificar alrededor de 4.294 millones de direcciones de memoria distintas, es decir, esa es la cantidad que podríamos llegar a guardar en un bus de 32 bits. Y las direcciones de memoria generalmente están guardadas con un código hexadecimal para una mayor, para que la máquina lo pueda leer de una manera más eficaz. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a hablar sobre la capacidad. La capacidad de almacenaje varía en función del tamaño. Cuanta más capacidad tengamos, mayor tamaño de información y más programas podemos guardar. Un gigabyte es como la unidad de almacenaje más famosa, de la cual se basan eh, la mayor parte del almacenamiento, y esta equivale a 1.000 millones de bytes. 1024. Eh, 1024 millones de bytes. Es la unidad de medida más empleada en los discos duros. Los ordenadores, la informática y la mayoría de aparatos electrónicos cuentan con un sistema de números llamado binario, lo que significa que los números se crean a partir de dos valores, 1 y 0. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de los bancos de memoria, y es que sea cual sea el tipo de elemento de memoria que se utiliza, la memoria situada en la placa principal de un PC o de un ordenador se ha organizado en dos bancos de memoria desde la generación del PC del 286, y el primero se denomina banco cero y el segundo es el banco uno. Ya que por lo general es posible instalar diferentes tipos de chips de memoria, la capacidad de banco de una memoria depende del tipo de chips que utilice. Por esta razón, las placas 286 son más antiguas y pueden alcanzar mayor almacenamiento. Vamos con otra definición, la cual es la operación de lectura y escritura. Y es que la operación de lectura es la operación con la cual la palabra binaria almacenada en una localización o en una dirección específica de la memoria es captada y después transferida a otro dispositivo. Y la operación de escritura
es la operación por medio de la cual se coloca una nueva palabra en cierta localidad de la memoria, y también se llama la operación de almacenar. Otro concepto que debemos tener claro es el L1 y L2 caché, el cual el L1 es la configuración más rápida, la que se encuentra más cerca de los núcleos generalmente, y es almacenar los datos que inmediatamente van a ser utilizados en la CPU. Y es por ello que las velocidades están alrededor de unos 1150 GB por segundo y su latencia de respuesta es de cerca de los 0.9 nanosegundos. La L2 caché es la siguiente que encontramos de nivel 2 y esta tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero será un poco más lenta su respuesta, que está alrededor de los 470 GB por segundo y 2.8 nanosegundos de respuesta en la latencia. El tamaño de almacenamiento de esta L2 caché suele variar entre los 256 kilobytes y los 18 megabytes, ya que son capacidades considerables con las velocidades que manejamos, pero pueden almacenar un poco más que la L1. Vamos a hablar sobre los bus. Y es que en la arquitectura de los computadores, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Este está principalmente formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Encontramos dos tipos de transferencia entre los buses, las cuales son en serie y paralelo. El serie, el bus solamente es capaz de transferir los datos bit a bit, es decir, el bus tiene un único cable que transmite toda esa información. El paralelo, el bus permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo, en los 8 bits, que sería un byte. Parece mucho más rápida la transferencia en paralelo, pero esta presenta ciertos inconvenientes, los cuales son que la frecuencia de reloj del bus en paralelo tiene que ser reducida, la longitud de los cables que forman el bus está limitada por posibles interferencias como el ruido y los retardos en la señal, además de que los modernos buses de serie están formados sobre varios canales. En este caso se transmite por varios buses en serie simultáneamente. Otros dos conceptos muy importantes son las memorias FIFO y LIFO, las cuales son memorias especiales del tipo tampón, cuyo nombre proviene de la forma de almacenar y extraer la información en su interior. Vamos a hablar primero de las FIFO, las cuales son First In and First Out. Esto quiere decir que el primero que entra es el primero que sale, como una fila de espera. Se utilizan estructuras de datos y teoría de colas. Guarda la analogía con una pila de datos, en los que los datos van poniéndose uno sobre el otro, y en este mismo orden van a salir. El otro concepto es el LIFO, el cual es el Last In, First Out. Eso quiere decir que el primero que entra es el último que sale, ya que vemos que es como una pila de apilamiento en el cual el último dato que entró es el último dato que va a salir. Esto lo podemos implementar mediante vectores. El número máximo de elementos que puede almacenar está limitado al que se haya establecido en el código del programa antes de la compilación. Listo. Ahora bien, para la utilización de las memorias basadas en semiconductores, en este caso las no volátiles y volátiles, lo que significa que para las no volátiles no necesitan energía para que funcionen o almacenen datos. En cambio, las volátiles sí. Esto quiere decir que las no volátiles, como son las ROM y las ROM programables, como las estamos viendo acá, siempre que se apague el dispositivo van a dejar de funcionar, ¿sí? Para eso, la primera, que es la ROM, viene del Read Only Memory, que pues es el significado en inglés, donde son memorias de solo lectura, ¿sí? Y el estado de cada celda queda determinado en el momento de la fabricación del chip, ¿sí? Nunca pierden la información estas memorias. Para las ROM programables, entre las más conocidas están las ROM, las PROM, las EPROM, las EEPROM y las Flash, ¿sí? Para las PROM, tenemos que son las programables, que son iguales a las anteriores, pero el fabricante las entrega sin grabar. Esto quiere decir que, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, grabamos el chip. Sin embargo, esto se graba de forma eléctrica. Eso quiere decir que solo se puede grabar una vez. Para las EEPROM, que son básicamente son las mismas programables porque se pueden borrar. O sea, tienen la misma funcionalidad, el fabricante no las entrega sin grabar y lo puede escribir varias veces de forma eléctrica, ¿sí? El borrado es un poco complejo y se utiliza a través de la exposición a rayos láser o ultravioleta. Eso es para las EPROM. Las EEPROM pues se puede borrar selectivamente byte a byte, básicamente. Ahora vamos con las RAM y con las SRAM y con las de RAM. Una memoria RAM es una memoria aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que esta simplemente se dirige hacia una posición de almacenamiento y la guarda, pero no va a elegir qué memoria. Estas memorias simplemente, ¿qué posición? Perdón.
Estas memorias simplemente se utilizan, son volátiles, entonces se utilizan siempre cuando el dispositivo esté prendido. Dentro de estas tenemos la SRAM y la DRAM. La SRAM es Static Random Memory Access, que simplemente mantiene la información mientras esté alimentada, como la otra RAM, y es muy rápida, pero tiene baja densidad de integración. Quiere decir que la cantidad de datos no se utiliza tan frecuentemente para una alta cantidad de datos o que soliciten una demanda abierta, no se utiliza. Ahora, las otras son memorias de estado dinámico. Esto quiere decir que se almacenan similar a la carga de un condensador. O sea que tiende a descargarse y por lo tanto es necesario un proceso de actualización. Este proceso se hace de manera periódica y de hecho son más utilizadas porque son más simples y baratas que las SRAM. ¿Sí? Además admiten un poco más de integración, pero son más lentas. Entonces depende de lo que uno vaya a utilizar. Ahora, para las memorias flash. Las memorias flash están basadas en las EEPROM, que son las que estaba hablando, por eso fue que se anexaron en la explicación, donde simplemente se puede borrar selectivamente byte a byte con una corriente eléctrica, pero estas memorias son un poco caras. Permite el borrado bloque a bloque, ¿sí? Son un poco más baratas estas flash que las EEPROM, aunque siguen siendo caras, y permiten una mayor densidad de almacenamiento de datos. Listo, la expansión de memoria. Como las de las memorias que hemos estado hablando, todas son memorias a bases de semiconductores. Simplemente para la expansión de cada memoria, pues obviamente como hablamos anteriormente en la capacidad, cada memoria tiene una capacidad propia, ¿sí? La del fabricante. ¿Esto de qué depende? Depende de, por ejemplo, la ROM son un circuito combinacional, ¿sí? Simplemente, digamos, son compuertas NAND o compuertas OR. Entonces, entre mayor sea la cantidad de compuertas en este caso, pues mayor va a ser la capacidad, ¿sí? Eso depende, pues, de las celdas que se quieran poner y eso. Hoy en día, pues, hay como tamaños de capacidad estándar para cada una de las memorias. Entonces, están como definidos ya los tamaños de la memoria. Aquí podemos ver algunos ejemplos en los cuales se puede expandir la memoria en la tarjeta de sonido, en la tarjeta gráfica, en la televisión, en la red y en un modelo interno. Dependiendo la utilización que les vayamos a dar a estas memorias, podemos expandir o no su memoria. Ahora, para los discos duros. Esto es algo muy importante para cada uno, ¿sí? Para cada sistema digital. El disco duro es una unidad de almacenamiento que tiene, de hecho, hoy en día ya tiene muy, muy poco uso, o sea, ya hay nuevas unidades de almacenamiento que se están utilizando. Los últimos discos duros que se utilizaron fueron los SSD, que son los discos duros sólidos, y ya los discos duros mecánicos pasaron a un segundo plano, ¿sí? Entonces ahora el funcionamiento de este disco duro es el aprovisionamiento de nuestro equipo. Quiere decir que ahí se va a guardar la mayor cantidad de información sin que se nos borre. Entonces, este es denominado muchas veces el almacenamiento principal y pues mantiene los archivos en su interior sin necesidad de energía eléctrica. Acá estamos viendo pues las partes del disco duro donde se ven los platos, que es esa parte redonda que se ve ahí, el cabezal de lectura, que es la pinza que alcanzamos a ver ahí, el brazo mecánico, que está, pues, es completo y el cabezal de lectura es la puntica, ¿sí? Y los motores, que es lo que está en la parte de atrás, que es lo que, atrás, que es lo que nos está dando, pues eso, los puertos ID y el puerto de alimentación y los jumpers, que pues eso va para, ahí es donde se conecta, ahí no se alcanza a ver, pero pues ahí está. Entonces, en los platos se guarda la información, los cabezales de lectura hacen contacto con los platos y entonces, pues ahí nos permite crear una fina partícula de aire, que pues es una de las ventajas del SSD, ¿sí? Donde pues en donde las celdas de lectura sí se degradan con los borrados y las escrituras. La unidad de disco óptico es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de sus datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luces que interpretan las refracciones provocadas con su propia emisión. Algunos ejemplos de almacenamiento óptico son los discos compactos, los CDs, los discos versátiles digitales, los DVDs y los discos Blu-ray. Estos son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos o grabados por estas unidades. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre el almacenamiento en la nube, el cual es un servicio que permite almacenar datos transfiriéndolos a través de Internet
o a cualquier otra red a un sistema de almacenamiento externo que mantiene un tercero. Esto quiere decir que no van a ocupar memoria en nuestro computador, sino que se van a almacenar en el computador de un tercero o en la nube. Las jerarquías de memorias es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las computadoras. El objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de las cercanías de referencias. Los niveles que componen esta son los registros del microprocesador o CPU, la memoria caché de nivel 1, la memoria caché nivel 2, la memoria principal, la RAM, las memorias flash, el disco duro, las cintas magnéticas y las redes. Muchas gracias por esta presentación. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.